¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Hay que estar pendientes porque la información de un medio ruso, el portal Aviapro, especializado, se concentra solo en acciones militares. Todo lo que tiene que ver el área militar está en ese portal Aviapro de Rusia. Aviapro ha sacado una información reciente que no la hemos visto en ningún medio de comunicación mundial. Y dice este portal ruso que en los últimos días el país de las hamburguesas ha mandado sus aviones de reconocimientos a bordear la línea fronteriza, la línea aérea con Venezuela, a rastrear todo. Y agrega este portal que efectivamente se trata de un movimiento para buscar información en Venezuela de esto que se ha llamado las bases militares rusas. Movimientos de aviones, movimiento de personal, movimiento de armamento que Rusia pueda enviar a Venezuela en estos días críticos respecto a todo lo que está sucediendo en Europa del Este. Dice este portal que hay mucha preocupación en el país del norte de que finalmente, si este conflicto sigue escalando, los rusos envíen armamento militar a infraestructura que ya tiene y que ya ha sido reconocida en Venezuela. Nosotros en anteriores videos hemos dejado claramente a todos ustedes, le hemos explicado que aquí no se trata de instalar bases militares rusas ni de otro país, porque está prohibido por la Constitución, pero sí se trata de alquilar, de compartir, de prestar infraestructura militar, infraestructura civil a objeto de presionar al país del norte ante un conflicto de determinadas circunstancias. De hecho, el presidente ruso llamó. De hecho, el embajador ruso Bardasarov aquí en Caracas lo dijo claramente. Venezuela posee unas magníficas infraestructuras e instalaciones aéreas, portuarias y civiles desde donde pudiera prestar ayuda en un momento determinado de crisis a su aliado, en este caso los rusos. Estos aviones parten de Curazao, también se lo hemos explicado a todos ustedes. En Curazao hay una base militar gringa especializada en este tipo de aviones de rastreo. Y no es la primera vez que hacen un rastreo a Venezuela. Lo viven haciendo de manera frecuente, pero tenían bastante tiempo que estos aviones no se acercaban por Venezuela. Y da la casualidad que con todo este conflicto, bueno, han incrementado la frecuencia de estar merodeando, de estar vigilando, de estar monitoreando y sobre todas las cosas, de estar espiando a Venezuela, al territorio venezolano, para recabar información de tipo de telecomunicaciones, de tipo militar, para ver si ha habido movimiento, para ver si logran interceptar algún tipo de comunicación. Todo lo referente a ir ya acumulando y almacenando registros militares de interés respecto al tema de Rusia, infraestructura militar con Venezuela. Hay que estar pendiente porque esta es una información que está en pleno desarrollo y nosotros la vamos a seguir monitoreando, y ahora esperamos que ustedes nos den sus puntos de vista, sus orientaciones al respecto. El tema de Ucrania no está zanjado, no está cerrado, está muy lejos de eso cerrarse allá. Nosotros vamos a hacer un programa, un video especial del tema de Ucrania, Rusia, Estados Unidos pronto, para explicarle y qué consideraciones hay respecto a Venezuela. Dejamos el video hasta aquí, muchas gracias, será hasta la próxima.